Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Bueno, bonicos y bonicas, bienvenidos todos a este lugar tan precioso que creo que nos hemos sorprendido un montón al entrar por la puerta de que ¡qué sorpresa! Y ver que podemos hablar de cosas de hoy en un lugar que habla tanto y suena que hay muchas cosas de ayer. Qué bonito, me encanta. Así que muchas gracias a todos por este espacio. Y bueno, bienvenidos al podcast de ellas. El podcast de ellas es un podcast que lleva mucho tiempo ya rodando. Deu y yo, esta es la segunda entrevista que hacemos juntas, así que bienvenida, hermana, de nuevo. Gracias. Y bueno, yo decir que yo soy murcianica, así que yo estoy muy emocionada de cada vez que me salen eventos aquí. Vivo en Madrid desde hace muchos años y cada vez que vengo a Murcia es como hay casa, el acento, todo, la gente, todo. Entonces yo estoy súper agradecida. Y ella es de Albacete, pero como que también le encanta Murcia. Entonces cuando nos salió esto fue como de una, nos vamos. Así que nada, mucha gratitud. Y nada, también decir que me sorprende gratamente y porque mi público femenino, donde yo me muevo, me siento muy cómoda, ¿no? Con mujeres, rodeada de mujeres. Y pues también dar las gracias, ¿no? Por interesaros por este tipo de eventos culturales y que al final pues para mí significa mucho, ¿no? Así que también gracias por eso. Pues vamos a hablar hoy de muchas cosas. La última entrevista que tuvimos juntas fue un poco más unidireccional, donde yo le preguntaba, digo, pues mucho de lo que hace y el trabajo que hace. Y hoy hemos decidido que como es aquí en directo y estáis aquí además, que lo hagamos un poco más conversacional y que hablemos un poco de lo que en cosas en las que ambas trabajamos, que además os puedan resonar, os puedan ayudar y que os llevéis cosas del podcast de hoy. De hecho, si conforme vamos hablando, si os ocurren preguntitas, apuntároslas y al final podemos ahí abrir y que participéis. A mí me gusta mucho, trabajo mucho con círculos de mujeres, estoy muy acostumbrada a trabajar en grupo y trabajar con muchas personas y hay mucho que puede nutrir cuando participamos. Entonces os animo a que seáis activas si os apetece y que tengáis ahí preguntitas y que podamos ahí nutrirnos como grupo. Pues vamos a empezar. Venga. Vale, bueno, no sé si sabéis que nosotras somos psicólogas, ¿no? Y nos dedicamos un poquito a tema de divulgación de redes sociales y ella trabaja más, efectivamente, como ha dicho, con grupos de mujeres y trabaja mucho temas de relaciones y así. Yo trabajo más con el campo de las relaciones de abuso, ¿no? Entonces, hablando de este tema, me gustaría empezar haciéndote una pregunta que yo creo que se ha puesto muy de moda ahora y que todo el mundo está hablando mucho del tema del apego, ¿no? Como escuchamos mucho el apego ansioso, es que no me responde porque es apego evitativo. Vamos a hablar del apego, vamos a dejar claras algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿qué es el apego? ¿Cómo podemos identificar los tipos de apego? Así que me gustaría lanzarte esta primera pregunta para entender a qué nos referimos cuando hablamos de apego en psicología. Sí, ¿no? Como mencionabas hoy también, ¿se puede sanar el apego? Como una pregunta. Pero eso es una... Espérate un momento porque es una pregunta que va después. No te adelantes, Guada. Es que como hemos comido juntas ya nos hemos puesto al día, pero espérate, no adelantes. Me gustaría primero entender un poco del otro lado. ¿Es apego una palabra que oís últimamente? Entre apego y tóxico ya... Ya todo, ¿no? Y es una palabra, apego, que se usaba en las épocas en las que estas vasijas estaban funcionando. Es como algo nuevo, ¿no? que se empieza a usar ahora. Es uno de esos términos de la psicología popular que yo creo que es una consecuencia de toda la información que tenemos ahora de salud mental en un montón de canales, entre ellos las redes. Y entonces hay nuevos conceptos que se están empezando a hacer como muy populares y el apego como que sería uno. El apego, para simplificarlo, sería como sinónimo de relación. Apegarse es relacionarse. Lo que pasa es que puede tener esa connotación negativa donde eres muy apegado. Eso se decía casi de pequeños, ¿no? Antes. Es muy apegado está el nene o la nena. Y con esos significados de antes y todos estos significados nuevos que nos dan ahora, a veces hay un poco de confusión. En resumen sería, el apego es relacionarse. Y hay una teoría muy famosa
de uno de los autores que estudió relaciones y el apego en niños, que fue fundamental hace unos 100 años en psicología, y es Bowley, y habla del apego ansioso, el evitativo y el desorganizado, y el seguro, que el seguro es como el que queremos todos conseguir. Y son estos 4 sitios. Y os podéis preguntar, ¿y yo qué soy? Yo soy seguro, yo soy evitativo, yo soy ansioso. La primera respuesta sería que no son cajas fijas y que probablemente sois todos o habéis experimentado todos. Lo que sí me puedo preguntar es qué tendencia natural yo tengo. O sea, cuando entro en una relación, ¿tiendo a sentirme segura o tiendo a sentirme insegura? Esa es una muy buena pregunta terapéutica. Apuntárosla. Pregunta de procesos de terapia. Es decir, ¿tiendo a relacionarme de una manera segura o tiendo a relacionarme de una manera insegura? Cuando entro a un vínculo, ¿se me enciende el peligro por defecto o no? Esa sería una de las primeras respuestas y creo que es la que más necesitamos responder. Luego ya podemos ver, pues soy ansiosa, o sea, me preocupo en el vínculo, me pongo ansiosa cuando entro en vínculo, soy evitativa, evito el vínculo en la distancia mejor, o desorganizada, salto entre los dos. Me preocupo y luego salto, me preocupo y luego salto, es el desorganizado. ¿Qué tienen todos estos en común? La inseguridad dentro del vínculo, no estoy segura. O me acerco para asegurarme que no se vaya, o me alejo porque es demasiado abrumador, o salto entre los dos. Entonces, una gran pregunta que os podéis hacer hoy es si tengo la tendencia cuando conozco a alguien. Yo a Debo la conocí hace unos años, la primera vez que nos sentamos, tiendo a confiar, tiendo a abrirme, o tiendo a ir con voy a esperarme a ver qué pasa, porque tengo aquí una señal que me dice posible dolor, posible peligro. Esa es una buena pregunta para responderos. Y aparte de lo que escuchéis por ahí de las 4 cajas, eres una cosa, eres otra, se puede sanar el apego, la pregunta más bien es qué tendencia tengo, y dado que estoy en una relación hoy, ¿cómo me siento en esa relación? Más que os metáis en una caja que os defina, que no suele funcionar y suele traernos más ansiedad, incluso el ponernos ahí una etiqueta. Y yo creo también, y esto es muy importante, y ya me lo llevo un poco a mi terreno, a colación de lo que tú has dicho, que hay muchas veces que nosotras y nosotros vamos como muy confiadas, ¿no? De voy a confiar en esta persona, y a lo mejor esa persona nos falla, nos traiciona, nos la juega, ¿no? Y de repente empezamos a sentir inseguridad en el vínculo y tendemos a buscar la culpabilidad dentro de nosotras, ¿no? Como pensar, ¿seré yo la que a lo mejor ha hecho las cosas mal? ¿Se estará alejando por mí? ¿O me estará haciendo algo que me está haciendo daño porque yo me he comportado de cierta manera? Y aquí también es muy interesante ver cómo nos apegamos en base a la persona que tenemos delante, ¿no? Si esa persona nos inspira confianza o si por el contrario es una persona que ya empezamos a ver las famosas red flags, Sí. las banderas rojas, ¿no? Empezamos a ver conductas que nos chirrían, pero no les prestamos demasiado caso, ¿no? Como que decimos, bueno, a lo mejor está así porque tiene un mal día, ¿no? Y tendemos a justificar y nos vamos metiendo dentro de esta relación en la que nos vamos sintiendo cada vez más inseguras, ¿no? Y esto también es interesante. Es muy interesante eso, que una pregunta sería ¿cómo encuentro el equilibrio entre yo relacionarme de una manera sana y segura y no acabar metiéndome en hoyos eternos donde me acaban haciendo mucho daño, ¿no? ¿Dónde está ese equilibrio donde yo no voy con un escudo puesto, pero también tengo ojo para salirme de donde me haga daño? Y ahí nos meteríamos un poco en el tema de los límites, identificar necesidades, ¿no? Que yo sepa lo que necesito dentro de los vínculos, y eso es una gran pregunta hacerse, y identificar qué necesito en un vínculo, qué es importante para mí en un vínculo, y cuando eso no esté, que me pueda salir. Y creo que ese es un desafío constante, o sea, no creo que haya una fórmula que yo os pueda dar hoy porque yo misma me he visto ahí muchas veces y da igual a veces los recursos que tengas, pero sí salirme de ahí lo antes posible, o poder tener herramientas que me ayuden a identificar, a la vez que no me lanzo al mundo de las relaciones siempre con un escudo. Y creo que eso es un desafío constante que tenemos un poco todas
además las personas que nos gusta, hoy lo hablamos, que queremos crear relaciones. Esto es un pueblo pequeño y aquí las relaciones son distintas, he de decir. No es lo mismo estar en Madrid y irte a un bar y conocer a alguien nuevo o yo qué sé, o al museo, me da igual, porque me lo ha presentado mi amiga Pepita, que en un pueblo que es otra dinámica. Eso es interesante también. Los pueblos además tienen como esa doble cara de... Yo que soy de Albacete, que no es una gran ciudad tampoco, nos conocemos todos y eso es guay porque te sientes... no hay esa soledad de las ciudades, pero a la vez cuando los vínculos son muchos pero no cercanos, también a veces puede haber dinámicas muy disfuncionales, muy tóxicas, los dires y diretes de toda la vida, ¿no? Entonces es interesante también tener en cuenta el contexto, dónde estoy, dónde me relaciono. Totalmente. Y tengo, bueno, me surge así como otra pregunta escuchándote hablar respecto a, vale, yo ya he identificado que cuando me junto con, pues en general mis relaciones sentimentales o amorosas, me vinculo de una manera muy ansiosa porque en el fondo tengo, no estoy hablando de mí, estoy haciendo un hipotético caso, pero como que tengo un patrón, ¿no?, de apegarme de forma muy ansiosa porque yo necesito que me quieran. ¿Cómo sano mi apego? Pues... ya sea apego ansioso, evitativo, sí. como sea, ¿cómo se sana el apego? A mí la pregunta de por sí no me gusta, creo que no es la pregunta a hacer, cómo se sana, el apego no se sana, os relacionáis, punto, todos los humanos necesitamos relacionarnos, nacimos en relación, todas nacimos en relación, literal, con mamá, así de que ligadas físicamente, éramos una. Y el aspecto relacional desde que somos niñas hasta adultas es fundamental. Entonces, más que sanar, es cómo me relaciono desde un lugar que me nutra. Creo que uno de los mayores antídotos de la soledad, y yo creo que tú esto lo ves en consulta probablemente, yo creo que si tuviera que decir uno de los top dolores que me encuentro en terapia es la soledad, pero la soledad la de aquí, como la interna, y te dice la gente, es que noto como un agujero, como un vacío, y pueden tener familia, te pueden estar hablando de lo bien que se llevan con su madre ayer, entonces... Cuanto más trabajo con humanos, más me doy cuenta que cuando se relacionan desde un lugar de relaciones que no les hacen sentirse solas, es decir, que les hacen, y solos, que les hacen sentir vistas, entendidas en el mundo, como que el mundo es más gentil, como que el mundo se siente mejor desde ahí. Entonces, en tanto en cuanto desarrollemos la capacidad de construir relaciones que tengan ese lugar sólido, mi hipótesis es que somos más felices. Y yo trabajo mucho eso en terapia, darle a las mujeres herramientas para poder crear relaciones sanas. ¿Y qué es una relación sana? No es aquella relación en la que tu primo te hace algo que no te mola y no se lo dices y no le vuelves a escribir, sino que tienes que desarrollar habilidades para poder verbalizar lo que te incomoda, poder crear espacios complejos, incómodos, pero seguros, donde puedo verbalizar lo que me incomoda y voy cada vez teniendo más capacidad de gestionar lo complejo del mundo relacional. Creo que una de las cosas que veo en el mundo de hoy es el mundo relacional es complejo, entonces ha habido mucho de me agobia, quiero tener pareja, va a no sentirme sola y ahora es como que le den por culo a todo, pues sola mejor. Es como nos estamos saltando que lo importante es darnos cuenta de que es un lugar que no es sencillo siempre, que cada humano es una movida y cada uno es de su padre y de su madre y que si queremos construir relaciones sanas necesitamos desarrollar habilidades que nos permitan gestionar esa complejidad. Y eso sería para mí sanar el apego, que en realidad no sanar de qué, o sea, más bien es cómo aprendo a crear vínculos bonitos en mi vida. Yo creo que esa es la respuesta a la mitad de los problemas de la salud mental, os lo digo en serio. Aunque esté depresión, ansiedad, no sé qué, el core que yo veo en terapia casi siempre es relacional. O sea, cuando tú no te sientes querida en la vida, ese es un lugar de mierda en el que no queremos estar. Total. Y cuando con la familia tenemos tantas historias a veces, cuando llega
además tú y yo que estamos en esa época, en la época de currar, y luego soy madre, y luego y mis vínculos al final se acaban convirtiendo en no siempre lugares donde me puedo recargar, pues eso llega a un momento que puedes petar. Y creo que es muy prevenible. Ahí os doy un rayo de esperanza. Mega, ultra prevenible. Yo creo que has dicho algo también muy interesante que yo machaco mucho y hablo mucho de esto allá donde me dejan, que es la red de apoyo. Yo doy la chapa con la red de apoyo, o sea, que tenemos que crear red porque como psicóloga me di cuenta de que somos una sociedad que cada vez tiende más al individualismo, ¿no? A la competitividad, al yo mejor y yo más, en general. O enseguida, justo lo estábamos hablando esta mañana, ¿no? Nos estábamos comiendo unos churros y estábamos diciendo, cuando algo se rompe tendemos a tirarlo, en vez de llevarlo a la tienda y repararlo y ver por qué se ha roto y ver qué pieza le falta. Y no estoy hablando de objetos. Entonces, creo que efectivamente tenemos que entender que vivimos en un colectivo, que necesitamos a la comunidad para sobrevivir y que necesitamos ese afecto y ese apego sano y puro de hoy estás mal, ¿qué necesitas? ¿Quieres que vaya a tu casa a verte? Te llamo en un momento, ¿dónde estás? Me planto ahí. Nada más. No necesitamos tantas cosas materiales, no necesitamos tantas historias, tantas cremas, tantos móviles, tantos éxitos, tantos logros, necesitamos más humanidad. Sí. Y yo en esto estoy muy conectada con lo que estás diciendo y es algo que digo constantemente. Yo de verdad que lo digo y lo predico y lo siento, y a mis pacientes también se lo digo, que la red de apoyo nos salva, la red de apoyo salva vidas y no hay nada más bello que estar pasando una situación dolorosa y saber que descuelgas el teléfono y que al otro lado hay una persona que va a ir a por ti. Es que eso es todo en la vida, ¿no? Y para mí, yo estoy muy conectada con eso, también últimamente por la cantidad de sufrimiento con la que manejo, ¿no? en mi trabajo. Y esto necesitamos ser más humanos y más humanas. Sí. Y yo creo que esto es lo que nos salva ahora. Yo creo que la importancia de la comunidad es muy power. En ese sentido, un pueblo tiene potenciales muy interesantes. Y el pueblo lo hace el pueblo, o sea que al final y cada pueblo es una historia. Entonces, un poco esa toma de responsabilidad y de conciencia, de ser agentes activos de nuestros contextos. Y yo por eso trabajo con grupos que me fascina, o sea, cuando se juntan así 5 o 6 mujeracas, digo mujeracas porque trabajo con mujeres ahora mismo, pero me da igual el género, la edad, el color de pelo, no me importa. Sino que cuando se junta un número de humanos con una actitud de apertura y de aprendizaje es tan bonito, es tan guay, se crea un espacio seguro como tan rápido y es tan sanador y podemos estar hablando de heridas, de patrones, o sea, pueden estar todos estos temas aquí aparentes, pero realmente lo que está pasando debajo es que está habiendo vínculo seguro, vínculo seguro, vínculo seguro y muchas veces hay personas que no han vivido eso en su vida. Entonces eso tú le estás diciendo a tu sistema nervioso que había acumulado la data de que las relaciones no eran seguras. Le estás diciendo, sí que hay otra manera. Es verdad que sí se puede confiar en la gente. Y empiezas a escribir otra narrativa y a hacer otro sentido. Y ahí se empiezan a orientar a las relaciones de una manera distinta. Entonces, grupos, además pueden ser grupos terapéuticos, pero es que a veces irme a coser, grupos de cerámica, o sea, hay a veces que el yoga, el tango hay un montón de estudios con el tango y el trauma, es interesante, que muchas veces lo terapéutico no está en la consulta, esto va un poco en contra de nuestro propio negocio, pero que me da igual, o sea, hay tanto que es terapéutico que no implica hablar y creo que una de las claves es que se haga en comunidad. Es decir, todos aquellos contextos donde creo un espacio seguro en el que hago algo con otras personas y voy cultivando esos espacios comunes. Y eso es mega, mega sanador. Has mencionado la palabra trauma. Vale, voy a abrir un melón. Otra palabra nueva, ¿no? Claro, de ahora también estáis escuchando mucho, ¿no? ¿Cómo podemos, quizá desde el aquí y el ahora, ¿no? Desde lo que tenemos encima de la mesa, identificar si algo que nos duele es traumático o no? Creo que la pregunta es que es un tema muy complejo, pero quiero a ver cómo lo bajo a tierra.
hay cosas que nos duelen, ¿no? Que de repente nos vinculamos con alguien y dices, esto, porque se me activa algo y no puedo explicarlo con palabras, pero siento ese dolor emocional, ¿no? ¿Cómo podemos detectar que algo en nuestra vida ha sido traumático, Guada? Pues esto, a coger libretica, esto yo lo trabajo en terapia, así un poco de psicoeducación ahora mismo, pero súper práctica. Es importante que entendamos que nuestro sistema nervioso experimenta y aprende, experimenta y aprende, experimenta, aprende. Esto no lo digo yo, es funcionamiento. Es ciencia. Sí, es ciencia. Y nuestro cerebro va acumulando data en función a las experiencias. ¿Y por qué esto es funcional? Porque si yo soy un bebé y toco fuego, la data que tengo es no toques fuego que te quemas. Es decir, esto me ayuda a sobrevivir. Y esto es fantástico para que como especie podamos seguir pasando nuestros genes. O sea, es como vital, son como los cimientos de cómo funcionamos. Entonces, cuando yo vivo una experiencia dolorosa, así defino yo el trauma. Cuando vivo una experiencia dolorosa y la conclusión que saco no me es funcional, sería trauma. Es decir, me ha mordido un perro y yo vivo en una casa con 10 perros. Me ha mordido un perro y saco la conclusión de nunca me voy a acercar a un perro, ahí hay un trauma, porque no me es funcional ni sostenible esa conclusión. Si yo me engañan una vez una pareja y saco la conclusión, nunca voy a confiar en una persona otra vez. Todo esto es inconsciente, por cierto, la mayoría de las veces. Me es sostenible. Perdona, por eso digo que cuando nos vinculamos de repente notamos que hay algo que no podemos explicar pero que nos duele. Ahí quería llegar, ¿no? Como que muchas veces nos cuesta verbalizar o ponerle nombre, ¿no? Que esto es lo que hacemos muchas veces en terapia, ¿no? El aprender a ponerle nombre a que esto es trauma y me duele porque es trauma. A veces es una frase la digo así de clara porque todos vamos a entender más con lo cognitivo, pero a veces es una sensación corporal que me está diciendo lo mismo. Este lugar, no, este lugar voy a evitarlo. ¿Me es funcional evitar a potenciales parejas aquí a 30 años? ¿Me es sostenible? Y ahí os lo tenéis que preguntar a vosotras mismas. ¿Yo qué quiero en la vida? ¿Qué tipo de vida quiero crear? ¿Cuáles son mis valores? Si la pregunta de ¿me es sostenible? No cuadra hacia dónde quiero ir, ahí podremos definir trauma. Porque podríamos decir que un trauma es lo que me duele, a lo mejor imagínate, me encuentro un animal que no existe en ningún sitio de la Tierra, me voy a Australia, me pica el animal y me quedo con la conclusión de nunca más me voy a acercar a este animal y me vuelvo al Albacete y yo no veo a ese animal nunca más en mi vida. ¿Me es sostenible o no esa conclusión? Da un poco igual. Pero en relaciones suele ser ese tema que me vuelvo a encontrar y me lo vuelvo a encontrar. Entonces, si yo he vivido una experiencia negativa y la conclusión de mí o del mundo no es sostenible, suelo tener un trauma. ¿Cuáles suelen ser las conclusiones? No soy suficiente, no valgo, tengo que hacer más para que me quieran, el mundo es hostil, prefiero no estar aquí. Todas esas conclusiones, cuando llegamos a ellas en terapia, ya sabes que hay un lugar que no es sostenible. Yo no digo que no sea verdad, yo no digo que tu experiencia no sea cierta. La pregunta es, ¿puedes construir la vida que tú quieres con esa pieza dentro de tu cabeza? ¿Te es sostenible? Para mí esa es la gran pregunta. Cuando la respuesta es no, entonces ahí tenemos que, bueno, no tenemos, pero potencialmente se puede trabajar y suele ser terapéutico trabajar. Qué buena respuesta, me ha gustado mucho. Me ha costado mis años desmantelar el trauma para poder explicarlo de una manera. Es muy interesante. Luego también, citando a Bessel van der Kolk, ¿no? Que es un autor que escribió un libro muy interesante, yo hablo mucho de él, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Psiquiatra estadounidense que se dio cuenta de que los veteranos de la guerra de Vietnam volvían y de repente experimentaban situaciones, o por ejemplo había un ruido grande y reaccionaban y empezaban unas reacciones sobreexageradas, desproporcionadas, no entendía, entonces se puso a estudiar y descubrió lo que era el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Cuando vimos situaciones traumáticas muy grandes, en este caso veteranos de la guerra de Vietnam, pero puede ser cualquier tipo de trauma físico, de violencia, cualquier tipo de trauma,
se reactiva, ¿no? Eso significa que eso no está sanado. Y en las relaciones lo podemos ver, ¿no? Cuando hemos vivido una situación, por ejemplo, mi papá de pequeña me abandonó, voy a poner este ejemplo, y de repente yo me vinculo con alguien y yo tengo miedo a que esa persona me abandone constantemente, se nos está reactivando ese trauma que se creó en el pasado y que de alguna manera nos está avisando. Fijaros si es inteligente nuestra cabeza que nos dice, ¡hey! Hazle caso a esto para poder sanarlo, ¿no? Vamos a ponerle el foco aquí. En vez de evitarlo, vamos a mirarlo para ver de qué manera podemos curarnos, ¿no? Y poder relacionarnos de manera sana. Y entender que si nos abandonan, no pasa nada. No hice nada malo de ti. De hecho, hice algo de la otra persona, pero no de ti, ¿no? Entonces yo creo que esto también es importante mencionarlo. Me encanta hablar de trauma, podría hablar de este tema horas, me parece muy interesante. Además, añadiendo un poco, es algo interesante a nivel un poco fisiológico, histórico, sociológico, cómo esta reacción es arcaica y nosotros hemos evolucionado como sociedad mucho más rápido de cómo nuestro cuerpo reaccionaba. Es decir, era muy funcional reaccionar de una manera muy intensa ante un estímulo peligroso durante millones de años, cuando no teníamos ni siquiera a lo mejor un techo donde meternos. Cuando nos perseguían los leones. Claro, que ahí fue cuando gran parte de nuestro sistema nervioso se desarrolló, y si nos vamos más atrás, o sea, todos los millones de años que lleva nuestro sistema nervioso especializándose, y es como que en los últimos 200 años ha habido una evolución social súper mega acelerada y nuestro sistema nervioso sigue funcionando. Entonces es como si hubiera una falta de integración entre los principios de nuestro sistema que nos ayudó tanto durante tanto tiempo y la complejidad social que hay en 2025, que es bien, bien gorda. Y en ese desajuste hay un gran tema ahora mismo, porque encima ya con las redes sociales hemos ya ido como un nivel más aún. Vale, y fíjate, hablando de trauma también me apetece mucho sacar otro tema dentro del trauma, que es que cuando tenemos que sanar, ¿no? Como que las psicólogas hablamos mucho de esta palabra y es el autocuidado, ¿vale? Nos dicen el autocuidado, vale. El autocuidado es que a mí voy a salirme un poco del rol, ¿vale? Pero es que me sorprende mucho aquí como el skincare, el no sé qué, y es como... O sea, sí, que está muy bien, ¿eh? Que nosotras nos hemos comprado unas mascarillas en el Druni para hacernoslas esta noche en plan... Claro que sí. que hay que cuidarse, por supuesto, pero que vamos a hablar de lo que es realmente el autocuidado. O sea, tú como psicóloga, ¿cómo definirías lo que es el autocuidado, pero de verdad? El personal, el auténtico. Vamos a hablar de qué es realmente. Ponerse una mascarilla es divino, ¿eh? Yo soy la primera que digo, me quiero poner todas, pero poniéndonos serias, ¿no? Como que, ¿qué va más allá del autocuidado, más allá de hacerte el skincare? Me encanta porque esta pregunta se la ha sacado de la manga ahora mismo y es una pregunta buena, ¿eh? Como que mi cerebro está así de que necesito un minuto para organizar. ¿Qué es el autocuidado real? Vale, si quieres empiezo yo. Venga. Vale. Yo como psicóloga, ¿qué sería para mí el autocuidado? Pues mira, el autocuidado sería por la mañana levantarme y ir un poquito con la calma. En vez de... me levanto, vivo en Madrid, vivo en una ciudad, me levanto a las 6:30 de la mañana, vivo en una ciudad que vive por 10, no, por 150.000. O sea, yo ya me levanto y yo ya voy acelerada, pum, pam, pam, no sé qué, crossfit, tal, no sé qué, luego reunión, tengo que ir a Cadena Ser, Gran Vía, tal, no sé qué. No paro quieta ni un minuto de mi vida, reuniones, tengo un equipo de 17 psicólogas, no sé qué. Luego llega mi marido con sus problemas, va a pasar esto en la oficina, tal, pum, 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 tengo que hacer la cena, no hay compra, tal. Entonces, para mí, ¿qué es el autocuidado? Levantarme por la mañana y tomarme un café y mirar por la ventana y que me dé un poco el rayo del sol en el ojo. O sea, lo que yo necesito en cada momento. Y para mí, ¿qué es el autocuidado? Preguntarme qué necesito. Claro, porque yo te iba a decir yo todo lo contrario. Yo amo el acelere, lo amo real, porque mi cerebro va... Entonces, creo que la pregunta es exactamente lo que estás diciendo. ¿Qué necesito yo? O sea, eso es. Dado mi perfil, que algo que también nos está pasando mucho es que nos dicen desde fuera los estándares de autocuidado. O sea, que el core sea... y te has parado un segundo y has hecho así con la mano.
¿qué necesito yo? Exacto, por ahora eso he mismo? hecho la intro, ¿no? Hablar un poquito del caos. Yo imagino que cada quien tiene su vida, tiene sus historias, tiene sus cosas, ¿no? Vamos a pararnos un minuto y decir, vale, ¿yo qué necesito en este momento? Necesito hablar con una amiga, necesito un abrazo, necesito irme a darme un paseo. ¿Qué necesito? Porque a lo mejor lo que estoy haciendo y lo que necesito no van en sintonía, no van en el mismo camino. Tenemos que juntar los caminos, y eso para mí sería el autocuidado, como mirarme un momento. Yo creo que es normal, ¿no? Estamos muy enfocados en mirar a los demás, en ver qué hace el otro, ¿no? Y de repente pongo la mirada en mí, pero no de manera egoísta, sino de manera sana. Hoy, ¿yo qué necesito? Pues a lo mejor necesito, pues lo que he dicho, tomarme el café y que me dé un rayo de sol en la cara, abrazar a mi gato, llamar a mi abuela, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Como parar 5 minuticos al día y mirarme a mí y decir, ¿qué necesito? No creo que necesitemos tanto, pero sí más tiempo de calidad hacia nosotras mismas, de parar un minuto y decir, aquí, el momento presente, ¿qué necesito ahora, no? Y eso para mí sería el autocuidado. Ahí te lo lanzo y ya. Creo que lo has definido genial, porque a lo mejor si el autocuidado fuese una pregunta, sería ¿qué necesito? Si el autocuidado fuese una frase, sería ¿qué necesito? Lo que pasa es que el tema de las necesidades es complejo también. Y yo no sé si cuando lo trabajas tú en terapia, no sé si es un melón a abrir, porque es un tema gordo. Cuando yo, por ejemplo, lo que hablamos antes del trauma, si yo tengo a mi niña dolida al volante del coche y yo me pregunto qué necesito. ¿Sabéis la metáfora de la niña interior, no? Es verdad, vamos a explicar. Claro, digo, porque nosotras hablamos en nuestro lenguaje. Niña interior es una metáfora para... hablábamos de antes de trauma, ¿no? Que hemos definido trauma, pues niña interior podría ser una metáfora para definir esa parte de ti. A mí me gusta hablar de partes, porque, bueno, aparte de ser un enfoque en terapia, es una manera de ayudar a que podáis entender que sois complejas y tenéis diferentes partes que nos definen, sino que van emergiendo o apareciendo. Entonces, a mi parte que ha sufrido un trauma, a lo mejor, y que tiene ciertas creencias de no valer, de no ser suficiente, si ella lleva el coche, hay a veces que como que me atraca esa parte que está al volante de mis decisiones, y yo me pregunto qué necesito ahí, la respuesta puede ser fumarme una cajetilla entera de cigarros, o disociarme y ponerme a ver la tele y olvidarme de todo. Hoy necesito olvidarme de todo. Entonces, creo que para añadir algo al que necesito, creo que le añadiría intencionalidad, como que esa pregunta llegue con una intención consciente de dónde va a venir esa respuesta. Porque a veces puede ser confuso el tema de las necesidades. Cuando rascamos en terapia en ese tema, a veces depende de dónde venga la respuesta, puede haber confusión. Y algo que me preguntan mucho mis pacientes es que no sé si lo que necesito es una emoción o si mi necesidad es como un poco de confusión de qué necesito realmente, porque luego lo siguiente a necesitarlo es pedirlo. Entonces, una de las grandes columnas de las relaciones sanas son identificar necesidades y límites y verbalizar necesidades y límites y estar entonados para que no venga la información del otro lado igual. Y yo quiero añadir una cosita más a lo que estás diciendo, y es también el tema del diálogo autocompasivo. Os voy a lanzar esta pregunta, a ver qué os viene. Cuando os habláis, ¿cómo os habláis? Depende de... Depende del día, pues si estás bien te hablas de una manera y si no, pues te hablas de otra. Correcto. Y cuando no tenemos un buen día, ¿no? Y nos hablamos quizá de una manera un poco más dura o más cruel, ¿tú crees que ese es el momento en el que más necesitas hablarte así? No. Claro, yo creo que aquí también está el kit de la cuestión, ¿no? El que cuando más nos necesitamos o más necesitamos ser compasivas con nosotras mismas es cuando más duras somos quizá, ¿no? Entonces también como aprender a hablarnos desde el amor. Ya no te digo en plan que todo el rato te digas qué guapa eres, qué tal, no, porque eso a veces es idílico,
pero simplemente pues hoy tengo una cara de mierda, pues bueno, pues también me quiero con esta cara de mierda, ¿no? O sea, como más realista, más desde la aceptación incondicional, que es un poquito lo que pues también se trabaja desde terapia, ¿no? Seas como seas, a no ser que hayas asesinado a alguien, claro. Que entonces está bien. Que no, entonces no te voy a querer igual, pero seas como seas y cometas los errores que cometas hacia nosotras mismas y hacia nosotros, ¿no? Como que pase lo que pase, yo te voy a querer igual y voy a estar aquí, a tu lado, y te voy a apoyar. Y yo creo que esto también es muy importante, ¿no? Uy, me acabo de ir de tema, pero se me hace una mega pregunta aquí, random. Si fuéramos psicólogas y tenemos a un psicópata bueno, Guada, estás abriendo un melón. Condenado, y así nos saltamos a tu área vale. de la manipulación y el abuso. Si somos psicólogas sí. nos llama el ayuntamiento Ajá. de Albacete que tienen un asesino en serie y que ha pedido terapia. Ajá. ¿Cómo trabajarías la autocompasión con un asesino? O sea, es lícito. Y aquí lo voy a llevar a ese extremo porque vosotras no estáis ni en un 25% del inicio, ¿vale? O sea, ¿cuál sería la respuesta terapéutica para un psicópata? Imaginaros para el día que no he hecho bien, yo qué sé, mi trabajo. Para que hagamos un paralelismo. ¿Cómo se trabajaría Madre mía, esto es casi un dilema moral. Pero a nivel terapéutico claro, efectivamente, puro, tú has dicho algo terapéutico puro. O sea, cómo trabajamos el autovalor con un psicópata condenado. No hay autovalor. Claro. Vale, aquí yo voy a hablar un poquito de lo que representa para mí. Claro. Yo es que antes de ser psicóloga soy persona y soy humana. Y mi talón de Aquiles y mi fortuna es que soy una persona profundamente empática. Yo no me puedo poner delante de una persona que sé que ha violado los valores que para mí son imprescindibles, como es respetar la vida humana o lo que sea, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, siempre creo que tenemos que estar muy conectados con nuestros valores personales, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué me define? ¿Y por qué me muevo? ¿Por qué soy psicóloga? Porque me gusta ayudar a la gente, genuinamente. Lo llevo en el ADN. O sea, me flipa ayudar a la gente. Amo que la gente esté bien. Me hace feliz, me llena el alma. Entonces, una persona que no muestra arrepentimiento, que no quiere cambiar y que no sé por qué motivo viene a terapia. Yo hablo mucho de narcisismo, ¿no? en mi cuenta y pues al final los narcisistas utilizan la terapia para seguir manipulando, ¿no? Son perfiles muy interesantes. Entonces yo no voy a dar las herramientas a una persona que sé que lo va a utilizar para manipular. ¿Y has tenido alguna vez el caso de algún narcisista en recuperación? Ajá. ¿Y qué tal? Son perfiles muy complicados. Son perfiles muy complicados. No sé si tenéis la suerte o la desgracia de conocer algún perfil narcisista, pero son personas complicadas de tratar, de gestionar, y porque al final tú hablas un idioma y esa persona habla otro completamente diferente, entonces no se puede llegar a un consenso, entonces es complicado. Ahora metiéndonos ahí en tu área, si tuvieras que definir narcisismo o esos tipos de perfiles, sí. Que además es otra de esas palabras mágicas que está saliendo mucho últimamente, ¿cómo lo explicarías? Pues al final son personas que, bueno, tenemos que hablar de que el narcisismo es un trastorno de personalidad, ¿vale? Es una estructura de personalidad. Entonces son personas que tienen un sentido de la autoimportancia exacerbado, se creen que son el centro del universo, que el resto del mundo les debe algo por el mero hecho de existir, y viven manipulando, ¿no? Y son maquiavélicos. Esto quiere decir que utilizan a los demás como un medio para llegar a sus fines, como que no nos ven como iguales, como personas, sino como ¿qué voy a poder extraer de esta persona? Son utilitaristas. Entonces, claro, ¿cómo te quieres relacionar con una persona que no te ve como una igual? Son relaciones, en psicología hablamos de relaciones horizontales y verticales. Las horizontales es tú y yo, somos hermanas, nos llevamos genial, nos queremos un montón, somos iguales. Yo te voy a tratar exactamente igual que a mí porque estamos a la par. Ni yo soy mejor ni tú eres mejor. En este caso no.
En este caso las relaciones son verticales, siempre se posicionan por encima de ti. Y si tú en algún momento destacas, brillas o has conseguido algún logro, eso no te lo voy a felicitar, de hecho voy a hacer todo lo posible por estar por encima de ti y que ese logro tú no siquiera lo puedas celebrar. Entonces, claro, son perfiles muy complejos, muy complicados. ¿Y has tenido algún micromomento donde uno de estos perfiles ha hecho un avance hacia un lugar funcional? Sí, ¿por qué? Cuando hablamos de trastornos de la Pero personalidad... funcional real, no funcional como yendo hacia un sitio manipulativo, o sea, funcional de que digas, se acaba de dar un paso real. ¿Sabes por qué? Porque a veces son capaces de ver su herida, pero es demasiado doloroso. Cuando hablamos de trastornos de la personalidad y hablamos de trauma, como Guada y yo hablamos mucho de trauma, los trastornos de personalidad se generan, excepto la psicopatía, que es una predisposición neuronal, ¿vale? Este es como el único trastorno, el antisocial, pero no el sociópata, el psicópata, que es... No se puede hacer absolutamente nada con un psicópata, ¿vale? De hecho es contraintuitivo, o sea, es contraproducente, gracias. Trabajar en terapia con un psicópata porque 100% ni va a cambiar, ni va a desarrollar empatía, no. El resto de trastornos de personalidad se pueden trabajar. El problema del narcisista es complejo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que todos los trastornos de personalidad se generan porque son una defensa a ese trauma. Han vivido situaciones traumáticas tan grandes, su sistema nervioso se ha desbordado tanto que han tenido que desarrollar estrategias de adaptación que son completamente disfuncionales, como puede ser el trastorno límite de personalidad, el trastorno narcisista de personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que un narcisista, yo siempre lo digo y cada vez que me invitan a entrevistas y todo, son víctimas. Los narcisistas son víctimas. Han vivido trauma de abandono, de abuso, de sobreprotección, de lo que sea. A lo mejor vienen de padres narcisistas, ¿no? Y han replicado el modelo, pero ¿cuánto de duro y cuánto difícil tiene que ser haber crecido en una familia narcisista, ¿no? Entonces desarrollan este trastorno de personalidad, esta careta, defendiéndose de todo ese dolor. El único avance que yo he visto en terapia, pero bueno, yo todavía soy Nobel, soy psicóloga Nobel, llevo 10 años ejerciendo. Cuando lleve 40 podré ser una titana, pero yo ahora mismo de verdad lo digo, soy súper Nobel, tengo 35, no tengo ese bagaje de 50 años trabajando son con perfiles pacientes. que no van a terapia, efectivamente, pero yo el avance que yo he podido ver es cuando realmente conectan con su herida, cuando miran su historia de vida y dicen, ostras, es que a mí me hicieron esto, y conectan con el dolor. ¿Qué pasa? Son capaces de verlo, pero enseguida como que evitan, no quiero conectar, no, esto me duele demasiado, ¿no? En cambio, por ejemplo, el perfil con el que yo trabajo mucho, que son las víctimas, ¿no? Víctimas de relaciones de abuso, de maltrato, de violencia de género, víctimas de narcisismo, de tal, sí que son capaces de mirar su herida y decir, necesito sanar esto, y abrazan la herida. Entonces yo creo que esta es la diferencia, ¿no? Sí, la víctima va más a terapia que el perpetrador. Es que las que van a terapia son las víctimas siempre. O sea, las que vienen y se sientan enfrente son las personas que han sufrido por culpa de estos perfiles que no van a terapia, ¿no? Entonces yo creo que sí que se pueden hacer avances, pero que son ínfimos. En general el narcisista cuando va a terapia no suele ir porque dice, ay, tengo un problema, tengo que cambiar, no. Ellos van porque alguien le ha dado un ultimátum, le ha dicho o vas a terapia o te dejo, o vas a terapia o no. Entonces vienen un poquito obligados, ¿no? Y obligadas. Entonces, claro, ahí no se puede hacer mucho. Que en general es lo que suele pasar con todo trastorno que tiene que ver con la arquitectura de la personalidad. Es como si estuvieras trabajando con una casa cuyos cimientos... O sea, hay que reformar una casa cuyos cimientos no funcionan, no son fuertes. Entonces todos los trastornos de personalidad son casos súper complejos. Efectivamente. Vale, y con todo el tema del narcisismo, ¿qué crees que, por ejemplo, a las personas que tenemos delante, porque muchas veces lo que pasa con estos perfiles es que tú estás sufriendo un maltrato y a lo mejor no eres consciente, que es lo que pasa muchas veces por lo que se perpetúan, o sea, se alargan estas relaciones, son suficientemente estratégicas las relaciones como para engancharte y que no te salgas,
Pero vamos a llevarlo a un nivel un poquito más bajo, si quieres, o puedes hablar de las dos partes. El primero, cómo identificar cuando posiblemente pueda estar en una relación así, y luego cómo incluso cuando se da esto, más bajo aún. A lo mejor no hay un narcisismo, no hay un trastorno de la personalidad, puede haber algunos rasgos, pero hay abuso, este abuso silencioso, o sea, el espectro del abuso. ¿Cómo me di cuenta de incluso cuando es narcisista y a lo mejor no me entero, a algunos más silenciosos, y cómo pueden tener las personas herramientas para identificar eso y salirse de uno o de otro? ¿Sabéis qué pasa? Que en las relaciones de abuso pasa una cosa muy interesante, que es que siempre tendemos a mirar la conducta del otro, y yo siempre invito a mirar la conducta interna, es decir, tu estado interno. La pregunta que hacíamos antes, chequear, ¿yo cómo me siento? ¿Qué me llega de esta relación? Cuando estoy con esta persona, ¿me siento bien? ¿Me siento feliz? ¿Estoy a gusto? ¿Estoy tranquila? ¿O por el contrario, estoy en alerta? ¿O siento que quizá cada vez estoy más triste? ¿O cada vez estoy más preocupada? ¿O cada vez estoy perdiendo mi energía, mi vitalidad? Yo hablo, no sé si habéis visto Harry Potter. Pero es que soy un poco friki, ¿vale? Hablo de los dementores. ¿Sabéis lo que son los dementores? Que te quitan la alegría en Harry Potter. Pues esto es un poco lo que pasa en las relaciones de abuso, que el abusador nos quita esa energía, esa alegría. Entonces nos vamos apagando poquito a poco. Entonces yo siempre hago como el chequeo interno de cómo estoy yo dentro de esta relación, cómo me siento. Y no tiene por qué ser de pareja, es que se dan todo tipo de vínculos, en familias, en amistades, en el trabajo, en cualquier tipo de relación podemos sentir que nos vamos apagando poquito a poco y que esa persona que solíamos ser ya no somos tanto, o dejamos de ser así con esa persona. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? En chequearnos en cómo nos sentimos y sobre todo cómo nos comportamos con esa persona. Cuando notas que estás en una relación en la que esa persona te está apagando constantemente, que no te deja ser tú, que tú sientes que pierdes como tu vitalidad, amiga, date cuenta, ahí no es. Y por ejemplo, para uno de los términos que he escuchado últimamente es ese abuso más silencioso, ¿no? A lo mejor donde no es tan evidente. Para esos casos, si puedes definir el concepto y dar una o dos tips para identificar, gestionar esas situaciones. Sí. También esto es un tema muy interesante. El abuso emocional es una pandemia silenciosa, porque tú puedes demostrar un golpe, tú puedes demostrar una paliza, ¿no? Puede haber un informe médico, pero ¿qué pasa cuando la persona que abusa de ti te hace dudar de tu propia realidad? Te hace sentir que lo que has vivido no es cierto, te provoca y toca tus puntos débiles para que tú explotes y luego culpabilizarte a ti porque tú eres el loco o la loca de la historia, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Eso es muy difícil de demostrar y eso es abuso psicológico. Entonces, bueno, esto, ¿no? Que, claro, o sea, ¿cómo demuestro yo? No, sobre todo ante las instituciones. Es muy difícil de probar el abuso psicológico, pero eso no significa que no exista. Lo que pasa que es mucho más, como tú bien decías, silencioso. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta yo de que estoy viviendo una relación en la que están abusando emocionalmente de mí? Pues por un lado, por supuesto, ver si esa persona me deja ser yo libremente, si yo tengo mis espacios más allá de la relación, si yo puedo tener otras relaciones, si yo puedo contar dentro de mi relación libremente lo que hago, lo que no hago, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos fijamos en el control, una herramienta de manipulación que utilizan mucho en las relaciones de abuso emocional. Por otro lado, también, si desde que me vinculo con esta persona, yo me aíslo o no dentro de la relación. Y no estoy hablando de que nos queremos mucho y estamos mucho tiempo juntos, no estoy hablando de eso, porque eso puede pasar, ¿no? Que al principio, cuando empiezas un vínculo, ya sea amistad, de pareja, lo que sea, te apetece mucho estar con la persona porque hay como ese feeling inicial, ¿no? Que es mucho más de enganche, pero estoy hablando más allá. Esta persona me prohíbe o habla mal de mis amistades o de mi familia,
yo he empezado a dejar de hacer cosas que me gustaban como mis hobbies porque esta persona lo desaprueba. Ahí también podríamos observar que eso es el aislamiento, ¿no? Y esto también sería manipulación y abuso emocional. Estás diciendo esto y me está llegando como la idea de que durante gran parte de la historia, bueno, inteligencia emocional es una palabra que se usa desde el 91, que es el título de un libro, que además es de un periodista, no es de un psicólogo ni siquiera, y estoy hablando del 91, ¿no? Que son 30 y pico años. Pero si te vas un poco más para atrás, de 100 años para atrás, realmente si haces un análisis, pues la inteligencia emocional pues era un poco la de un zapatillo. Total. Y además, Total. como habían otras instituciones que eran las que se encargaban de los valores y la educación, entre ellas las religiosas, me planteo, conforme estás hablando de esto, siendo la palabra abuso algo relativamente nuevo, si yo miro atrás y me acuerdo de alguna abuela diciendo, ay nena, cállate, pesa, ¿no? O, uy, qué pesa, o sea, las cosas son así, punto, sota, caballo y rey, esto que haces está mal, ¿no? El juicio constante, el que las cajas fueran más pequeñas y no pudiéramos salirnos de ellas, cultural, o sea, no lo hablo como algo que va en línea con la realidad sociocultural de gran parte de nuestra historia, como de alguna manera, si se viera desde los ojos de hoy, se podría identificar abuso en muchas situaciones, yo diría que la gran mayoría de las relaciones. Entonces, más que a lo mejor mirar atrás y ver como una historia de abuso, me planteo si a lo mejor el tomar la conciencia de que, y la responsabilidad de que nos falta mucho por aprender y que es nuestra responsabilidad construir esto que no hemos heredado. Y a lo mejor, o sea, darnos cuenta que venimos de una historia emocional como muy madura, con pocos recursos, y que es nuestra responsabilidad construirlos para que no se siga perpetuando esto, ¿no? Porque si todo lo que estás diciendo, miro atrás a la época de mi abuela, es Bueno. como que si yo le cuento a mi abuela esto, viajamos en el tiempo y me siento con mi abuela y le digo esto, probablemente me mandaría a la mierda. Lo primero me diciendo, a ver, ¿qué dices, nena? Que eso es lo guay, por eso no era tan traumático antes, porque ellos habían integrado otras cosas. No es lo mismo haber vivido la libertad que no haberla vivido. Pero me nace la gratitud de, qué guay, que hemos vivido una época en la que esto se habla. Qué guay que estamos en un momento en el que hay nuevos lenguajes, conversaciones entre nosotros, entre todos. Se está verbalizando y esto tiene 4 días y me ha tocado a mí. O sea, literal, hace 4 días esto no estaba. Es más, es que te vas al 80% del planeta y tampoco está. Me está dando tristeza ahora mismo de pensarlo. Pero a la vez, lo que haría el llamado aquí es que es nuestra responsabilidad. Cada momento histórico lo construimos cada uno de nosotros con nuestras historias, con nuestras relaciones, y cómo somos responsables de reescribir todo esto hacia otro sitio. Yo creo que también efectivamente nos hemos dado cuenta, por el avance de la sociedad, de muchos patrones disfuncionales que teníamos muy instaurados y que ahora nos hemos dado cuenta de que esto no es normal, ¿no? Como que, por ejemplo, que una persona te grite, o sea, si tu abuela te puede gritar. Y también nos tenemos que fijar en la intencionalidad de la persona. Sí. Que esto es algo, bueno, es un tema aparte, ¿no? Porque con qué intención esa persona te está diciendo algo, porque muchas veces no es abuso y es la manera en la que nos han enseñado a amar. Y es disfuncional, pero no lo hacen con una mala intención, ¿no? Nena, lleva cuidado, no vayas sola, que no sé qué, ¿no? Que esto es muy de las abuelas, ¿no? Pero no porque mi abuela me quiera ahí como controlar, sino porque realmente se preocupa, ¿no? Entonces la intencionalidad, en las relaciones de abuso siempre suele haber un patrón de dominación, en el que yo necesito dominar y controlar todas las esferas de tu vida, pero no realmente porque te quiera, sino porque sin ti yo no puedo estar, o sea, necesito controlarte para poder estar bien.
Entonces aquí yo creo que es la clave, ¿no? El darnos cuenta también de este punto. Y como te estaba diciendo, darnos cuenta de los patrones disfuncionales, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis escuchado los mitos del amor romántico, ¿no? Quien bien te quiere te hará llorar y todas estas cosas de si no te cela no te quiere. Pues todas estas cosas, ¿no? Que nos hemos dado cuenta de que con el avance de la sociedad, que esto no es real, que esto no es así, que si tú quieres a alguien lo que realmente quieres es genuinamente ver a esa persona feliz. Y por mucho que yo te quiera, si tú no eres feliz a mi lado, si yo te quiero de verdad, lo que quiero es que seas feliz y que vueles y no va a ser, nuestra historia no va a ser juntos, ¿no? Entonces yo creo que ahora estamos en un punto muy interesante a nivel sociológico, ¿no? Y a nivel psicológico, está habiendo un cambio social muy importante. Muy importante, está habiendo una revolución Sí. a nivel social. Relacional. Relacional, ¿no? Totalmente. Sí. Y que tiene que ser así, ¿no? Que ya está bien, igual que nos estamos empoderando en muchos sentidos de lo que tú decías, ¿no? Marcar un límite. Antes como que tendíamos a pasar muchas cosas por alto, ¿no? Bueno, venga, justificamos, esto no lo hace con maldad, no, también si algo nos hace daño lo tenemos que decir. Esto no me gusta, esto me molesta, no pasa nada. Si es que esto te lo digo porque quiero tener una buena relación contigo. Entonces yo creo que ahí está. Ahí se ve un poco el salto generacional a veces, ¿no? Donde vas a terapia, te empiezas ahí tú a coger tus Pokémon, de poner límites, de expresar necesidades, te haces toda tu historia y luego vas a lo mejor a tu abuela o a tu padre y pones todo en práctica y ves que hay, que dices, no siempre llega bien, no siempre se recibe bien, no siempre entienden el contexto en el que está apareciendo y puede aparecer muchas veces la frase, que exageras, que no se te puede decir nada. No se te puede decir nada. Y eso es una invalidación. Es una invalidación. Pero claro, también, bueno, yo creo que hay un pequeño duelo de darnos cuenta que, bueno, que las generaciones van cambiando, que a mi abuela no le puedo pedir lo mismo que a mi primo de 15 años y nosotras, yo ya soy viejuna, los que vienen a ver que tienen ahora 15, a ver qué nos traen nuevo. O sea que también hay un cambio pues, que lleva su ritmo. ¿Tenéis alguna preguntita que queráis hacer? Aprovechar que estamos aquí las dos y esto, dos terapeutas a vuestra disposición. Esto no pasa siempre. ¿Alguna pregunta con cualquier cosa que hemos comentado que queráis aclarar o profundizar? Yo tengo una pregunta, Venga. ¿vale? Así un poco como en terapia. Para cuando termino las sesiones, para bajar a tierra un poco todo lo que se ha trabajado en sesión, para que la paciente no se vaya como hemos hablado 8.000 cosas, siempre pregunto qué te llevas, ¿no? de esta hora que hemos estado trabajando y me apetece haceros esta pregunta, ¿no? ¿Qué sentís que os lleváis hoy de aquí? Así para hacerlo un poquito más terapéutico. Y para obligarlos a hablar. Sí, a lo mejor yo qué sé, dice, bueno, no me llevo nada, ¿no? Pero o me llevo gratitud, o me llevo pues mira, voy a poner un límite, lo que sea, lo que os salga. ¿Qué os lleváis? Yo me llevo el preguntarme qué necesito. Qué bueno. Buenísima. Qué bueno. Lo voy a trabajar, ¿eh? Me Buena encanta, joya. muy bien. Eso Es un diamante, eso es un diamante. Eso es mega necesario. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué más? A ver, yo sí voy a terapia, entonces claro, pues lo que decís me resuena mucho. Qué bien. Pero sobre todo el darme cuenta de que no me pasan las cosas, por ejemplo, a mí sola, que es normal, muchas cosas que pasan. A mí lo de es normal, cuando me decían, Ana, es que es normal, yo decía, menos mal. Porque yo decía que eso me está pasando a mí, es que... Y eso ayuda mucho, la verdad. Totalmente, la humanidad compartida se llama. Desde autocompasión se habla mucho de entender que lo que nos pasa no nos pasa a nosotras solas, sino que le pasa a un montón de gente. Es como, el mal de otro no me alivia, pero me alivia saber que no estoy loca. Sí. ¿No? Y eso es súper bonito y súper reparador. Y es muy guay porque lo que solemos hacer es lo contrario. Cuando vemos a nuestras partes más vulnerables, las escondes debajo de la mesa y que eso no lo vea nadie, y si puedo no mirarlo yo a la cara, mejor. Y a mí es algo que me gusta mucho de los grupos y es ese testimonio que siempre sale en plan, no estoy sola, no soy la única. Y cuando rascamos,
siempre son los mismos principios, siempre son las mismas sensaciones, las frases se repiten y es muy guay ver, joder, esto que llevaba aquí conmigo, que está escondido, como esa parte que no quiero, me la acaban de reflejar, hacer de espejo 5 personas delante. Sí. Eso es guay. Y luego también es muy bonito, y yo estoy súper agradecida de que lo hayas hecho, el compartir abiertamente que vas a terapia. Es que es algo que a mí me da la vida. El otro día estaba en la cola del supermercado y las 2 chicas que tenía detrás mía, que tendrían 23 años, mi psicóloga me ha dicho, y yo por dentro de bien, sí, qué ilusión, porque es como, no todo el mundo tiene que ir a terapia, ¿no? Pero cuando la gente lo verbaliza abiertamente... Muy bien, claro que sí. Yo digo que si te la sientes y estás en un momento y dices, venga, necesito ayuda y pides ayuda, genial, pero que no sea algo como obligatorio, pero sí, no. O sea, pero compartir el testimonio es como normalizar que ir a terapia es hiper sano. Sí. O sea, es como quien va al fisio o quien va a hacer crossfit, pues también te haces tus sesiones de terapia con tu psicóloga y es algo maravilloso. Entonces te quería dar las gracias por compartirlo porque a mí me parece muy importante que hablemos de salud mental en este término, ¿no? Y que no siempre relacionemos terapia con voy cuando estoy rota para que me arreglen. Igual que la medicina, yo diría que todo lo preventivo es más ahorro de energía, de recursos, de dinero a nivel institucional, a nivel personal, a todos los niveles. Y es algo que he escuchado varias veces en redes y me chirría de no todo el mundo tiene que ir a terapia, no todo el mundo... Una cosa es que no todo el mundo tenga que pasar por un proceso clínico, pero que las herramientas de la psicología y el autoconocimiento y el desarrollar herramientas para relacionarme mejor, eso nos viene bien a todos. Es como, ¿me viene bien cocinar? Pues claro, si tengo que comer cada día. ¿Cómo me va a venir bien? ¿Me viene bien aprender a relacionarme y autorregularme? Pues claro, si es que me tengo que autorregular cada día. Entonces yo estoy muy a favor de la prevención. Y como consejo así mega de psicóloga que daría a todo el mundo, ve a terapia antes de petar, ir antes. Porque luego cuesta el doble salir. Cuanto más invirtáis en recursos más sufrimiento os ahorráis y vais a llegar al mismo sitio antes, en menos tiempo. Los procesos terapéuticos, cuando una está bien, son súper bonitos y se aceleran se aceleran un montón. Entonces yo os aconsejaría prevenir. Eso nuestras abuelas lo sabían muy bien antes que curar. También por el discurso de yo puedo sola, ¿no? Yo puedo solo, yo puedo, no, venga. Muchas veces tiramos ahí como caballos desbocados y tiramos para adelante con todo, con un montón de carga emocional y luego paramos y decimos, lo que llevo aquí encima, madre mía, ¿no? Paro 3 días y me pongo mala. Uy, no sé por qué me he puesto mala. O te vas de vacaciones y te pones mala. Pues claro, el cuerpo habla. Sí. Vale, ¿qué más os lleváis? Yo también he conectado con la pregunta que habéis lanzado de qué necesito y me ha dado una respuesta rápida. Yo necesito vivir más despacio. Y eso pues al final lo lleva a todas las esferas, a las de la pareja, a la de la familia, a la de los cuidados, a la de las amistades. Y bueno, pues me ha venido bien venir aquí. Estoy viviendo más despacio ahora mismo. Qué bonito. Y esto es autocuidado, lo que estás haciendo aquí, de dedicarte una horita para escuchar una conversación de salud mental. Esto es autocuidado, por ejemplo. Yo decía, no escucho podcast. Me ponía podcast cuando planchaba, pero ya es que ni tengo tiempo para planchar. Entonces... Claro. Claro, totalmente. Pues qué bonito. Qué bonito, muchas gracias. Y qué bueno que te hayas podido dar un ratico hoy. Qué guay. Yo me voy llena, o sea, me voy plena de pensar que hemos sembrado una semillita en la cabeza y en el corazón de cada una de las personas que ha venido hoy, que os vais a ir a casa a lo mejor reflexionando sobre alguna cosita. Yo, de verdad, de corazón, estoy súper agradecida, me emociona y todo porque yo vivo por esto, ¿no? Por sentir que mi vida tiene un sentido y es ayudar un poquito en la vida de cada uno para que todos como sociedad estemos mejor. Así que os doy las gracias porque es que es muy bonito. Y que los podcasts no se queden, o los contenidos, o los reels, en frases vacías, no aplicables, sino que sí que podéis llevar herramientas, herramientas que nos valgan en el día a día, que no tenga que hacer grandes cosas, nada más que pararme 5 minutos antes de dormir, o 1, porque la pregunta que necesito es ¿qué necesito? 2 segundos. Eso es una buena práctica.
lo difícil es poner el hábito. Pero si yo me doy ahí chiqui momentos, eso también es preventivo. Que es lo que decía antes, que suele costar, no le damos importancia hasta que petamos. Y yo lo repito otra vez porque me da igual. O sea, mantra de psicóloga, prevenir, hacer esas pequeñas cosas para prevenir que luego pete el día que ya no puedo más. Así que de verdad haya Totalmente. cosas en lo que hacemos, pequeñas herramientas que puedan ser practicables, que tampoco la psicología se convierta ahí en algo que hay que descifrar o que solo se puede hacer en terapia, ¿no? Que la gente se pueda llevar herramientas de conversaciones como estas. Total. A mí me gustaría cerrar diciendo que hoy en día, en un mundo tan materialista, el bien más preciado que tenemos es el tiempo, y que hayáis decidido invertir vuestro tiempo en venir a escucharnos, para mí no hay oro en el mundo que pague eso, así que muchas gracias por vuestro tiempo y un aplauso.